Buenas noches, estimada docente. Bienvenida sea usted. Muy buenas noches con todas. Muy buenas noches, estimada. El objetivo de esta actividad es conocer más sobre el berrinche, cuáles han sido cómo usted ha trabajado mediante estas circunstancias que se le han presentado, poder guiarnos nosotras también cómo actuar de forma adecuada frente a un berrinche. Ya, por ejemplo, el berrinche o la rabieta, conocida el berrinche como rabieta, es tratada de diferente manera dependiendo de qué edad tenemos los niños, porque no es lo mismo tratar un berrinche o una rabieta de 3 años a 4 años que de 5 años. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes en qué edad está nuestro niño para poder tratar esta rabieta o este berrinche conocido. Entonces, eso nosotros primerito tenemos que estar en cuenta con qué grupo de trabajo estamos nosotros. Si estamos con inicial 1, inicial 2 o estamos ya en preparatoria. No es lo mismo. O sea, ahí nosotros tenemos que enfocarnos en qué nivel estamos. Porque recordemos que un niño de 3 años es egocéntrico, 100%. Y cuando entra a la escolarización, está dejando de ser egocéntrico. Va a comenzar primero a compartir sus cosas. Entonces, él va a comenzar con pequeños rabietas, que digámosle, hasta llegar al conocido berrinche. Entonces, si nosotros tenemos un niño de 3 años, tenemos que, primero se está aprendiendo a expresar. Eso tenemos que tomar en cuenta. Y nosotros tenemos que entender todos sus movimientos corporales. Porque si nosotros, ustedes que tienen, por ejemplo, que entiende por berrinche, ¿por qué creen que se forma un berrinche? Si yo les vuelvo a hacer, ¿por qué creen que se forma un berrinche? A ver, A mi parecer, yo, ¿de acuerdo con algo o quiere realizar otra cosa que no se le ha pedido? a mi parecer, un berrinche, como usted mismo dijo, licenciada, depende de la edad. Al principio, como decir, los más pequeños hacen berrinche porque quieren llamar la atención, porque muchas veces los padres no les prestan la atención que necesitan. Entonces es por eso que ellos hacen berrinches, para poder llamar su atención, y especialmente los niños que no hablan. Otra. Ya, mire, correcto, el berrinche se lo hace para llamar la atención. Sigue nomás. Por eso les decía, correcto, ahí estamos viendo, el berrinche se lo hace para llamar la atención, exclusivamente de sus padres. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el aula? Nosotros en el aula no tenemos uno, no tenemos dos, estamos con 15, estamos con 20. ¿Cómo creen que ellos están llamando a nosotros la atención? Entonces, Se podría decir imagínense, que ellos no es lo que nos llamó la atención, a lo menos en los 3 años. Sí, siga, mija, yo le escucho. Bueno, o sea, puede ser uno de los factores, puede ser de que cuando los niños llaman su atención, o sea, agrediéndoles a otros, o, o pueden decirle a usted, mire, el niñito está allá jugando con el otro y no hace caso a la tarea. Esos también pueden ser. Me gustaría participar, por favor. Eh, yo creo que a mi parecer un niño hace un berrinche, como usted menciona, para llamar la atención, y más cuando llega una persona nueva, se podría decir, por ejemplo, nosotras como practicantes. En mi caso, cuando llegamos personas así al aula, los niños empezaron que, profe, yo me llamo así, yo me llamo tal, y empezó a decir las otras cosas malas que hacía el otro niño, como que yo hago las cosas bien y el otro niño hace las cosas mal, o algo así, empezó a llamar la atención, o profe, yo hice mi tarea y él no, así.
manejo de emociones. Un berrinche simplemente es no saber manejar emociones. Por ejemplo, si estamos hablando de niño de 3 años, él no sabe todavía manejar sus emociones, por tanto, si se muere de iras o tiene coraje, ¿qué va a terminar eso? Si alguien no le comprende o no tiene un lenguaje que pueda expresarse, va a determinarse en encadenarse en una rabieta. Un niño de 4 años, ya él ya sabe hablar correctamente y va a poder expresarse de mejor manera sus emociones. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de un niño ya de 5 años, él ya sabe expresar sus emociones y él ya sabe lo que quiere. Por ejemplo, ya los berrinches en un niño de 5 años ya son una manipulación hacia las personas que tienen a su alrededor. Entonces, encaminados en ese sentido, nosotros podríamos decir que dependiendo de la edad que nosotros tengamos, tendríamos que tener cuáles son las medidas para determinar si es un berrinche, un capricho, porque a veces también nosotros son simplemente caprichos. Por ejemplo, cuando llega una persona extraña, lo que necesitan los niños es llamar la atención, ¿sí? Ellos llaman la atención, pero no terminan esos en berrinches. Los berrinches terminan ya cuando tenemos un cierto tipo de confianza. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando un cierto tipo de confianza ya se produce el berrinche. Porque al principio no son berrinches, simplemente son que ellos nos ignoran o no nos quieren hacer caso, pero se quedan ahí. Pero cuando hay un cierto tiempo de confianza, ya crece también el berrinche, cuando uno no le presta la atención debida al niño. Por eso es que más berrinches se producen con los padres de familia que con las profesoras. Y eso se ve mucho, que más berrinches se producen con los papás, que son permisibles a veces en muchos de los casos, que con la maestra que tiene las reglas claras dentro de lo que es el aula. Y nosotros ahí estamos lo que nosotros podríamos tener, lo que es que determinamos antes de que se produzca el berrinche. O sea, esa es la habilidad de nosotros, que no recaiga al berrinche, porque un berrinche puede causarse daño a sí mismo, el niño, ¿no es cierto? O causar daño a los demás. Entonces, esa es nuestra habilidad. Esa es nuestra habilidad de nosotros de reconocer antes que se produzca un berrinche. O sea, entonces por eso nosotros, dependiendo de la edad que estamos. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, estimada docente, disculpe, ¿nos podría usted contar alguna de las experiencias que haya tenido usted acerca del berrinche? Miren, yo, por ejemplo, yo he trabajado siempre con, bueno, hay berrinches hasta en adolescentes. Eso también tenemos que ver, que hay berrinches en adolescentes que es otro trato, es otra manera de tratar. O sea, el adolescente el berrinche ya es por algo más serio que él trata de hacer y su berrinche ya es con cosas más prácticas. Vuelta que en un niño, por ejemplo, en los niños de 5 años, es exclusivamente para manipular a la maestra. O sea, cuando uno es maestra es totalmente imparcial con todos. Eso es por ejemplo, una cosa que nosotros, para manejar un berrinche, siempre tenemos que ser imparcial. Imparcial en toda la situación. ¿Por qué esta es imparcialidad? Porque los niños son muy afectivos y ellos se dan cuenta a quién le están dando más cariño. Es igual cuando pasa en casa. A mi niño le quieres más y a mí me quieres menos. Sin el hogar, que son tan pequeñitos, se nos dan cuenta. En la escuela también se dan cuenta de eso. ¿A quién le damos más cariño? Por eso tenemos que tratar a todos por igual. Ahora este año, por ejemplo, este año que yo estoy terminando con los niños de 3 años. A los que pasan a iniciar 2. Al principio es inseguridad. No es berrinche, no es rabieta, es inseguridad. Por eso ellos no quieren ingresar a un lugar nuevo. Hacen la manipulación al papá. Si ustedes alguna vez van a estar en los primeros días de clase, no es a la maestra a la que le hacen el berrinche, es a los papás, porque es en el sentido de su emoción de abandono.
porque de 3 años me vas y me dejas en un lugar nuevo, con una persona nueva, alguien que no conozco, con unos niños que yo no conozco. Entonces ahí es que es una emoción que no sabe hacer qué va a hacer en ese lugar nuevo. Entonces ahí el niño no es que está haciendo un berrinche, como podríamos decir, sino que está expresando su sentimiento de abandono, de incertidumbre. Mientras uno va pasando, lo que uno hay que hacer es, por ejemplo, ganarse la confianza de los niños y en el conjunto poner los límites. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer. Esto tengo y esto no tengo. Esto tengo para compartir y esto jugamos todos. Y siempre que nosotros hablamos con el niño para poner estas normas y estas reglas, para evitar cualquier tipo de roce entre ellos, es hablándoles en su mismo nivel. O sea, nosotros los primeros días bajamos, nos hincamos, nos sentamos para estar en el mismo nivel, no siendo la autoridad. Cuando nosotros ponemos límites de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos coger, qué es lo que podemos ir, a qué lugares nosotros podemos estar, con quiénes debemos estar, se minimiza muchísimo los berrinches. ¿Y cómo hacemos esto? Reglas en casa, reglas en la escuela. Porque al principio nosotros trabajamos, nosotros en el aula y nosotros involucrándonos en casa. Porque si usted le dice al niño, ¿sabes qué? Tienes que entrar lavándote las manos, y eso no hacen en casa, va a causar un conflicto. Un conflicto, ¿por qué? En casa decir, en mi casa no me dejan lavarme las manos, mi casa es, la profesora así es. Y cuando un niño entra a escolarización, ustedes, que futuras maestras, van a ser las que lleven la autoridad. Porque si ustedes le dicen al niño, párate de cabeza, van a ir a la casa, mi profe me dijo que me pare de cabeza. Entonces, porque esa es la autoridad, esa es la otra imagen que tienen ellos. Entonces, uno siempre es conversar. Por más pequeñito que este sea, es conversar y poner reglas. Ahí usted minimiza muchísimo los berrinches. Minimiza cualquier cantidad desde el principio, desde el primer día, las reglas claras. Usted evita peleas, evita berrinches, evita rabietas. Y siempre conversando con el niño. Y una de las cosas es cuando si usted detecta que alguien se está arrimando a un solo rincón o se está yendo a un solo lado o está cogiendo un solo juguete, es porque el niño está comenzando a aislarse y algún momento ese niño va a estallar. ¿Cómo va a estallar? Primero con lloro o con un golpe. Entonces, porque no puede expresar sus emociones. El berrinche es que no puedo expresar mis emociones, sean de alegría, sean de tristeza, las más graves, las de enojo y de ira. ¿Han visto que hay niños que de la alegría abrazan con una fuerza al otro amigo y el otro amigo, ¡pah! Y de alegría se comienza en un problema. Es porque están pequeñitos y no saben expresar sus emociones. Entonces, en estas circunstancias nosotros tenemos que estar preparados. O sea, muchos ojos. O sea, nosotros, las maestras más pequeñitas, tenemos ojos en la espalda, ojos por aquí, ojos por acá. Y nosotros comenzamos, como yo les digo a las mamitas, los niños entran y les escaneo. O sea, usted comienza a comenzar mucho a escanear. O sea, un niño entra y usted ya va conociendo sus emociones. Entonces ya, usted una semanita que tiene ya con los niños, usted ya los conoce. Cuando están alegres, cuando están tristes, cuando están enfermos o cuando quieren algo. Esa es la habilidad que nosotros tenemos, es de escanear. Apenas va ingresando el niño. Si el niño entra sin saludar y uno pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué es ahí? Uno le saluda y él no le contesta. Entonces nosotros en ese día posiblemente tengamos algún desenlace o podamos cambiar las circunstancias que vino el día. Entonces nosotros primero debemos dar, por ejemplo, una imagen de seguridad. Cuando un niño ingresa, les imagen de seguridad. Siempre un tono firme, pero cariñoso. Reglas claras y a todos
por igual. Y cuando nosotros tenemos que hablar con un niño, no hablamos adelante de todos. Tratamos de poner una tareita a los demás e irnos aparte para ver si él se puede expresar. Y nunca obligamos a un niño a hablar. Nunca hablamos a un Docente, niño a hablar. disculpe. Eh, ¿Cómo podemos hacer si estamos enseñando a un niño a expresar sus emociones y en su casa no sucede lo mismo? Entonces, como usted dice, se crea un conflicto. ¿Cómo se podría hacer? O tal vez ha tenido alguna experiencia con eso, de que usted en el aula está tratando de que el niño se exprese y vaya mejorando, pero en casa vuelta no, o no exista ese vínculo. Cuando nosotros ya tenemos un vínculo de respeto entre niño y maestra, tenemos un vínculo que él nos habla. Él primero nos va a decir qué pasa. Él siempre dice, es que mamá esto, mamá el otro. Entonces uno lo que tiene que hacer sí es una cita con los padres de familia, solo para ellos, para conversar de qué es lo que está pasando. Pero con nosotros ya con evidencias de lo que dijo el niño, de lo que está pasando, de lo que nosotros entendamos. Entonces, nosotros ahí, primeramente, nosotros somos el primer vínculo con los padres de familia. Nosotros tenemos que tener mucho tino en decir las cosas, porque no todos los padres son asertivos en las cosas. Entonces nosotros siempre comenzamos, supongo, asumo, creo que esto está pasando. Ustedes me podrían ayudar. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros manejamos esta fase de que tal vez esto sucediendo, qué es lo que está pasando con el niño, por qué está cambiando esta actitud, o por qué antes estaba alegre y ahora está triste, por qué muy seguidas las rabietas. Cuando nosotros vemos que no tenemos el apoyo, nosotros sí tenemos que seguir el órgano regular. Primero es hablar con el padre de familia, en algún caso. Y si este no funciona, sí nosotros sí debemos recurrir al DS, que es el mecanismo de las psicólogas que nos pueden dar apoyo a los padres de familia. Ellos nos van a ayudar y van a descubrir de todas las maneras, sea del niño, sea dónde está el problema. Nosotros ya hicimos el primer acercamiento, no funcionó. Muchas veces con el primer acercamiento hay padres muy asertivos y funciona y cambia, pero a veces no funciona. Y ahí sí interviene lo que es la psicóloga. Y muchas veces se descubre por ese lado qué es lo que está pasando. Comento lo que me decía una historia. Por ejemplo, este año nosotros tuvimos un niño, madre soltera, y tuvo su pareja nueva. Y el niño criado con sus abuelitos, sus tíos y todo eso. Entonces comenzó de que su madre se fue a vivir con su pareja nueva. Entonces, primeramente la madre no habló del cambio que iba a hacer el niño, dejar a sus abuelitos, a sus tíos e irse a vivir con su pareja. ¿Cuál fue la forma de expresar su sentimiento? Él fue con unos berrinches primero llorar, no querer entrar a la escuela, llorar, todo el tiempo llorar. Ya, a ver, ¿qué está pasando? Mamita, ¿qué está pasando? Y la mamá no asumía que era ese cambio que estaba teniendo. El segundo es que el niño seguía llorando, pero estos berrinches ya se convirtieron en agresivos. El niño se autoflagelaba él mismo, se golpeaba, se pegaba. Entonces no funcionó hablar primero con la mamá. La mamá nos echaba la culpa a nosotros, que es el ambiente del niño. Pero si el niño llega, nosotros le tranquilizamos, pasa todo el día bien, se va feliz y contento, y al siguiente día regresa a lo mismo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no somos el problema, entonces, es en casa. Entonces el niño comenzó ya 2 veces. Yo, por ejemplo, lo más terrible que tengo de un berrinche es que se lastime, porque eso puede llegar con un berrinche, cuando uno no se le hace caso. Entonces es autoagredirse. Entonces, psicóloga. A ver, ese rato, comunicarse, es hacer cita, comentar a la psicóloga qué es lo que está pasando, cuáles son las situaciones, porque nosotros cuando tenemos berrinches tenemos que hacer una ficha de seguimiento. Cada niño tiene su ficha de seguimiento. Entonces, tal día, tal fecha hizo esto.
tal día, tal fecha hizo esto. Entonces, con eso nosotros nos acercamos, mire, esto repetitivamente es la actitud, y la psicóloga, ¿qué descubrió? Con el niño, que no era el problema de la escuelita, el problema estaba en su casa, que su mamá le había separado de su familia, sin una previa, como sin un proceso, porque los niños todos son de procesos. No es como un adulto que de aquí hasta aquí se va a vivir en otra parte y se acostumbra y se va poco a poco. El niño es desde procesos y comprende. Y pudimos salvar a ese niño, como quien dice, emocionalmente. Él tuvo que regresar donde sus abuelitos y entender el proceso que iba a tener con su mamá. Entonces, mire, si a veces sí nosotros sí nos asustamos a veces con ciertos tipos de berrinches. Pero eso, por ejemplo, nos va dando la pauta de cómo podemos ir trabajando poco a poco. Eso no es que el primer día le hace un día un berrinche y usted lo solucionó. Todo niño tiene diferente tipo de berrinche. Todo niño. Hasta el más inocente algún rato, si no se le hizo caso, le va a dar un berrinche. Y usted sabrá cómo manejar a un niño y a otro niño. A veces no hay ni siquiera la misma estrategia. Docente, disculpe, ¿cuánto tiempo lleva usted laborando y cuánto tiempo le ha tomado? ¿Se podría Yo decir? llevo 20 años. Ay, qué bien. ¿Y cuánto le ha tomado para poder reconocer un berrinche? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotras somos nuevas y nos cuesta reconocer, se podría decir. Entonces, para nosotras, igual que a los niños, todo es nuevo. Entonces, nos